Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora, en tercer lugar, tenemos al doctor Santiago Moreno Guillén, que nos hablará de los aspectos clínicos y terapéuticos de la infección por COVID. El doctor Santiago Moreno es doctor en medicina por la Universidad de Murcia, especialista en enfermedades infecciosas, realizando el MIR en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid en 1987. En 1990 completa su formación en el Centro de Investigación Clínica del SIDA de la Universidad de California, en Los Ángeles. Es actual jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal desde 1999. Catedrático de Medicina en la Universidad de Alcalá. Anteriormente ha sido médico adjunto del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid, jefe de sección en el Hospital Morales Meseguer de Murcia, profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Alcalá, profesor titular del Departamento de Medicina de la Universidad de Alcalá, de la que hoy es catedrático. Su actividad investigadora está orientada hacia la infección del VIH en los últimos 20 años. Ha estado implicado en la asistencia a pacientes infectados por VIH desde el principio de la epidemia en España. Las principales áreas de la infección por VIH de interés para él han sido los diferentes aspectos del tratamiento antirretroviral, la tuberculosis asociada al SIDA y, más recientemente, las estrategias para la curación de la infección por VIH. Ha colaborado con el Plan Nacional de SIDA del Ministerio de Sanidad en la elaboración de recomendaciones sobre aspectos clínicos de la infección, tratamiento antirretroviral, estudios de resistencia o profilaxis y tratamiento de infecciones oportunistas. Es presidente de la Asociación Vida, fundada para el desarrollo de cuidados integrales a pacientes infectados por VIH en un distrito rural de Kenia. Es autor de más de 500 artículos en revistas nacionales e internacionales y capítulos de libro. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, presidente fundador del prestigioso Grupo de Estudio de SIDA de la SEIN, ponente de múltiples congresos nacionales e internacionales e incluso presidente del comité organizador de la 11ª Conferencia Europea sobre el SIDA. Participa en diferentes comités editoriales y tiene diversas publicaciones científicas nacionales e internacionales. Pues adelante, Santiago, y muchas gracias por tenerte aquí, porque no solamente como profesional, sino lo has vivido en primera línea como paciente. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Gracias por la presentación y efectivamente, más que nunca puedo decir que estoy contento de poder estar aquí, no solamente por lo que significa, sino especialmente por poder compartir con vosotros algo de lo que hemos aprendido sobre las manifestaciones clínicas y el tratamiento de la infección COVID-19. Soy el tercero en la jornada, seguramente os pido a todos un poco cansados, y es por esto que voy a intentar ser sintético para contaros un poco de las manifestaciones clínicas, pero sobre todo insistir en los aspectos más candentes del tratamiento de la COVID-19. Esta es una propuesta de ensayaje clínico que han hecho unos autores y que yo creo que resume bastante bien lo que hemos aprendido hasta ahora de la clínica de la COVID-19. En esa, como veis, el autor propone un estadiaje en 3 fases, una fase primero que llaman infección precoz, una fase segunda que ellos llaman la fase pulmonar y una fase tercera que es la de hiperinflamación. Como veis, se caracteriza por una presencia diferente del virus en cada una de ellas. En la primera fase, esa fase de infección precoz, estaría dominado por la replicación del virus, el cual se iría aclarando poco a poco a lo largo de la fase, hasta el punto que se estima que hacia el día 7-8 la mayor parte de los pacientes habían aclarado su virus en gran medida o no tendrían virus viable. En cualquier caso, la desaparición del virus sería sustituida por la respuesta inflamatoria del hospedador. La respuesta inflamatoria que, de no limitarse, podría conducir hacia el deterioro del paciente en esa fase que se llama de hiperinflamación.
Cada una de estas tres fases se acompaña de manifestaciones clínicas diferentes. Todos hemos aprendido, porque se ha divulgado en carteles de aviso, cuáles son las manifestaciones clínicas de la COVID-19 en esa primera fase. Esa es la fase en la cual dominan los síntomas respiratorios leves, la tos seca, acompañada o no de diarrea o de cefalea, con fiebre, que es un síntoma más bien constante, y que ahí también se inician los síntomas leves constitucionales que pueden progresar a lo largo de los días de esta primera fase. Esta primera fase se sucedería entonces por los síntomas ya más referidos a la afectación del pulmón, es entonces cuando aparece la disnea y cuando se detecta hipoxemia con baja saturación en el pulso oxímetro, y finalmente, como decíamos, si progresa la respuesta inflamatoria y no se aborta de alguna manera, ya se desarrollaría el síndrome del distrés respiratorio, el síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, el shock o incluso la insuficiencia cardíaca, entre otras manifestaciones. Hay que decir que la mayor parte de la gente parará en esta fase, en la fase precoz pulmonar inicial, 8 o 10 días y no tiene más complicaciones. Aquí acaba el 80% de los pacientes, el resto, el otro 20%, desarrollaría con mayor o menor gravedad una respuesta inflamatoria intensa que podría ponerle en mayor compromiso. Y también cada una de las fases se acompaña con diferentes signos clínicos y datos de laboratorio. Al principio pues, ya se detecta rápidamente la linfoplenia, las alteraciones de la coagulación, el aumento de los dímeros D o la del LDH, luego aparecerían las alteraciones de la velocidad de tórax, que también pueden ser más precoces, es cuando se puede aparecer la afectación hepática con elevación de las transaminasas, siempre con una procalcitonina normal, no hay infección bacteriana, y finalmente ya en esa fase precoz final es cuando aparece, incluso un poco antes, aparece ya la elevación de los marcadores de inflamación. La PCR, la LDH, la interleuquina 6, los dímeros D o la ferritina, que alcanzan niveles muy elevados. Es un cuadro clínico que ha quedado más bien delimitado. Es posible que conforme vayamos ganando conocimiento se modifique de alguna manera, pero de momento nos sirve y con esto es como funcionamos todos los clínicos mentalmente. Y ese esquema además nos sirve para decidir las intervenciones terapéuticas que podemos y debemos aplicar. De hecho, asumimos que deberíamos aplicar tratamiento antiviral muy desde el principio de los tiempos y seguramente en cualquier fase clínica de la que hemos comentado. El que el virus se replique, que hayamos dibujado aquí, que en una gran parte de los pacientes disminuye, no significa que en pacientes que se agraven el virus no se siga replicando. Cuando no debemos despreciar que en cualquier momento que debutara la infección, en cualquier momento que el paciente se presentara, deberíamos iniciar tratamiento antivírico que tuviésemos y que se hubiese demostrado eficaz. Y como tratamiento coadyuvante, creo que es muy sensato la propuesta de que en estas primeras fases en las cuales lo que domina es la replicación vírica, debiéramos evitar la inmunosupresión y reducir cualquier factor que supusiera inmunosupresión, porque facilitaría la replicación vírica y, sin embargo, cuando se inicia la respuesta inflamatoria, ya deberíamos administrar tratamiento inespecífico antiinflamatorio como los esteroides o la inmunoglobulina, o ya más específicos, inhibiendo algunas de las citoquinas que intervienen en la inflamación del individuo. Lo que yo voy a hacer a continuación va a ser básicamente comentar aspectos actuales del tratamiento antiviral, lo que hay de él, y me voy a meter en el lío de hablar de los esteroides sin hacer referencia a otros inhibidores de la inflamación por ausencia de datos todavía relevantes. Empiezo, por tanto, con datos del tratamiento antivírico y voy a contar un poco las historias de los fármacos que con mayor frecuencia hemos administrado y de los que se ha acumulado mayor número de datos. No voy a entrar en los datos preclínicos, sino básicamente ya datos derivados de estudios observacionales y de ensayos clínicos. Este es un esquema que se publica periódicamente en el JAMA y que van actualizando y que básicamente es muy expresivo porque muestra el ciclo replicativo del virus en todas sus fases y aquellos puntos del ciclo replicativo en el cual podrían actuar fármacos que nos podrían ayudar a inhibir la replicación vírica. Aquí es donde se dice cómo la cloroquina y la hidroxicloroquina, los famosos antipalúdicos, podrían inhibir
precisamente la entrada del virus y la endocitosis, o el Kaletra, el Lopinavir y otros inhibidores de la proteasa inhibiendo una proteasa que es parecida a la del VIH, o el Remdesivir y otros que inhibirían la polimerasa. ¿De acuerdo? Pues precisamente estos son los fármacos de los que yo quiero hablar, porque son de los que más hemos utilizado. La hidroxicloroquina, la cloroquina, el Lopinavir y el Remdesivir. De la hidroxicloroquina traigo en primer lugar este ensayo clínico por lo que supuso. Es un ensayo clínico que curiosamente adolece de defectos metodológicos extraordinarios e incluso de algún aspecto ético que le ha sido reprobado. Es un estudio cortito que se hizo en Francia por el grupo de Didier Raoult, y él, para sorpresa de todo el mundo, mostró de una manera tan expresiva como se refleja en las gráficas, al comparar pacientes que habían recibido hidroxicloroquina con pacientes que no habían recibido hidroxicloroquina, muestran de qué manera tan extraordinaria los pacientes que reciben hidroxicloroquina tienen una disminución y una esterilización de la PCR enorme en comparación, significativamente mayor en los pacientes que toman hidroxicloroquina que en los que no toman hidroxicloroquina. Pero hay más, hay un pequeñito grupo de 6 pacientes en los cuales añaden acitromicina a la hidroxicloroquina, y mirad lo espectacular de estas gráficas. Ese sigue siendo el grupo control. Este es el grupo que recibe hidroxicloroquina solo, que ya negativiza la PCR en un porcentaje mucho mayor que los que no la reciben, pero fijaros que los 6 pacientes que reciben hidroxicloroquina con acitro, al día 5, los 6 pacientes habrían negativizado su PCR. Aquí fue espectacular, no entro ahora a discutir aspectos éticos de este estudio, pero los mismos autores, ante las dudas que surgieron, prepararon otro artículo, ahora ya con 80 pacientes, en los cuales reproducen los resultados de aquel primer trabajo más pequeño. Ellos aquí vuelven a demostrar que en los pacientes que reciben hidroxicloroquina con acitromicina, en este caso lo reciben todos, en todos los pacientes, el 83% habría negativizado la PCR al día 7 y el 93% al día 8. Después de lo que hemos visto, los resultados resultan todavía más increíbles. Y es más, cuando cultivan los virus de estos pacientes, ya tienen negativización de todos los cultivos, de los cultivos en casi la totalidad de los pacientes tan pronto como el día 5. No hace falta deciros las sospechas, las dudas que ese estudio creó, pero en un momento en que había poco que ofertar a los pacientes, mucha gente se apuntó a administrar de manera conjunta hidroxicloroquina y acitromicina. La duda que generó estos dos trabajos del mismo grupo llevaron a que otro grupo francés quisiera demostrar en una pequeña serie de pacientes, tampoco es un gran estudio, pero lo que hacen es coger 11 pacientes a los cuales le dan hidroxicloroquina y acitromicina y ven si pueden reproducir los resultados de sus colegas franceses. Y mira, os llevo aquí directamente al resultado. Las PCRs se mantienen positivas en 8 de 10 pacientes en que se mide en los días en que teóricamente todos tenían que haber negativizado según el estudio previo. Aquí ya surgen dudas, se vertieron ríos de tinta sobre estos trabajos, y la cosa se empezó a agravar cuando se publicó una primera serie en Nature Medicine. Se publicó una serie advirtiendo de los riesgos que podía haber con la administración de hidroxicloroquina por la prolongación del QT. Y estos autores demostraron cómo, esto es hidroxicloroquina con acitromicina, estos autores demuestran cómo, dando las dosis normales, no son dosis altas de hidroxicloroquina, y administrando el acitro durante 5 días, ver cómo había un aumento proporcional en el QT al tiempo de administración de hidroxicloroquina con acitro. Cuanto más era proporcional a los días de administración, mirar de qué manera se va prolongando, aumenta hasta el punto que hasta un 11% haría, según estos autores, un aumento del QT que ya se asocia con la toxatepoan y la muerte súbita por parada cardiorrespiratoria, por parada cardíaca. ¿De acuerdo? Ellos admitieron este papel, los mismos autores luego tienen publicado una serie de 250 y pico pacientes en una revista cardiológica en que reproducen los resultados.
En esas estamos cuando ya sabéis lo que pasó la semana pasada. La semana pasada se publica en el Lancet un artículo recogiendo 96.000 pacientes de todo el mundo, 96 pacientes diagnosticados de COVID-19, en los que comparan los que habían llevado en algún momento cloroquina o hidroxicloroquina, que son unos 15.000 pacientes, y eso los comparan con un grupo de 7.000 pacientes que no habían recibido ninguno de los dos fármacos. Y quieren ver qué es lo que pasa en los pacientes, el impacto de recibir hidroxicloroquina o cloroquina. Tiene una mortalidad global del 10%, y ya sabéis que la sorpresa de este trabajo fue demostrar esto. Demostrar que tanto en monoterapia, la cloroquina como la hidroxicloroquina, como combinada con los macrólidos, combinada con la citro, aumentaba la mortalidad hospitalaria de modo independiente y aumentaba el desarrollo de arritmias ventriculares severas de modo independiente. Cualquier combinación que busquemos de cloroquina o hidroxicloroquina con o sin macrólidos. El artículo, ya sabéis que la polvareda que ha levantado tiene que ver con que tras su aparición, la OMS decidió interrumpir los brazos que llevaban hidroxicloroquina en el ensayo clínico Solidarity. Y eso pues puso en cuestionamiento el montón, ciento y pico ensayos clínicos que ahora mismo se están realizando en todo el mundo con hidroxicloroquina en alguno de los brazos del estudio. Los investigadores se apresuraron a revisar en análisis intermedios los resultados de sus estudios y ningún ensayo clínico tuvo ninguna señal de la gravedad que señalaba en esta publicación del Lancet. Los autores entonces, los investigadores le pidieron datos a los autores de este trabajo del Lancet que no proporcionaron y se ha cuestionado mucho la veracidad, la autenticidad de estos datos. No entro tampoco a discutir cuáles son los peros que se le ha puesto a esta publicación. Ya una publicación anterior de los mismos autores en el New England, se ha ayudado mucho desde el cientifismo de este grupo y de momento, ya sabéis que en el país nuestro, la agencia española ha decidido no suspender los ensayos clínicos que se están haciendo con hidroxicloroquina o con cloroquina, solamente vigilar el desarrollo de toxicidad en los análisis intermedios y únicamente nosotros los clínicos pues hemos decidido que dada la ausencia de datos favorables a la hidroxicloroquina, pues bueno, si un paciente no la necesita, no administrársela y si necesita tratamiento antivírico, escoger alternativas hasta que sepamos la verdad de esos datos. ¿De acuerdo? Por tanto, con esto nos quedamos a día de hoy, que seguramente hidroxicloroquina y cloroquina no tienen datos suficientes para ser apoyados como tratamiento antivírico y puede que sí o puede que no aumente la toxicidad y la mortalidad de la gente que lo reciba. El segundo fármaco que yo quería comentar muy brevemente es el lopinavir-ritonavir. Ya sabéis que in vitro tiene actividad también frente al SARS-CoV-2. Y he traído solamente un ensayo clínico que se publicó en el New England precozmente en la epidemia. Es un estudio hecho ahí en Wuhan y en el que se incluyeron, al final se analizaron, aquí os lo muestro, unos casi 100 pacientes en cada brazo del estudio. Son neumonías graves. Y lo que los autores demuestran aquí es que no hay diferencia en cuanto a la tasa de mejoría en el tiempo y tampoco, y a mí me parece esto elocuente, no hay diferencia tampoco en la disminución de la carga viral en las muestras que se le toma a los pacientes. Como veis aquí, la mortalidad a los 28 días es del 19 frente al 25%. Es posible que si el tamaño muestral fuese mayor, esa diferencia y se mantuviera esa diferencia, pudiera ser significativa. Pero el caso es que aquí no lo es. Pero me parece de nuevo significativo que no haya diferencia entre el grupo control y el grupo de lopinavir-ritonavir, no haya diferencia en cuanto al control de la carga viral del coronavirus, porque sería difícil atribuir un efecto beneficioso clínico si esa diferencia no se observa. Por lo tanto, dudas también en cuanto a que el lopinavir-ritonavir no esté siendo de ayuda. ¿Y qué hay acerca del remdesivir? Ese fármaco en el cual tantas esperanzas hemos puesto como antivírico. Pues ya sabéis que ahora mismo hay varios ensayos clínicos grandes, dos de ellos
llevado a cabo por la propia compañía, uno en pacientes con enfermedad moderada y otro en pacientes con enfermedad grave, y luego otros estudios independientes, incluido el de la OMS, que también incluye un brazo con Remdesivir, a uno cuyo resultado se conoce, que yo os presento brevemente. Y mirad, a pesar de las buenas pintas que tiene la Remdesivir, vais a entender por qué yo no estoy tan emocionado con este fármaco. Este es el primer estudio que se publicó y yo la verdad es que no entiendo cómo se pudo publicar una cosa así, porque lo que aquí usan, lo que aquí publican es los resultados del programa de uso compasivo con Remdesivir en Estados Unidos en pacientes que tienen una neumonía grave, ¿de acuerdo? Y con la pauta habitual, 10 días, de los cuales se dan una dosis de carga de 200 miligramos y luego de 100 miligramos los 9 días. Pero fijaros, incluyen a 53 pacientes. 53 pacientes. Y el estudio, como es el uso compasivo, no tiene comparación. Lo único que puede desprender de este estudio es lo que es evidente en todas las series, y es que se mueren más los que tienen necesidad de recibir oxígeno en plan invasivo, es decir, que están intubados, que los que reciben oxigenoterapia en plan no invasivo. Para eso no hace falta que tomen Remdesivir. Y lo mismo, tienen peor pronóstico y se mueren más la gente que tiene más de 70 años que la gente que tiene menos de 70 años. No se puede, amigos, no se puede concluir nada más de este artículo, salvo que el Remdesivir administrado a estos 53 pacientes no tuvo una toxicidad grave. Pero no se puede comentar nada acerca de su eficacia porque no se le compara con nada y son poquitos pacientes. ¿De acuerdo? El segundo estudio que os traigo es ese estudio que publicaron los chinos. Pues de nuevo, estudio que se hace en Wuhan, habían calculado un tamaño muestral necesario para poder obtener conclusiones definitivas de 400 y pico pacientes, pero la epidemia se controló antes y al final solamente pueden incluir 255 pacientes, de los cuales al final que con 230 y alguno repartido de esta manera, 150 en un brazo y 78 en otro. Vuelven a incluir neumonías graves y la pauta es la misma. ¿Qué se obtiene de este estudio? Pues este estudio, claro, nos quedamos sin tamaño muestral suficiente. Es decir, que puede que lo que concluyan sea o no sea la realidad. Y como veis, el endpoint primario, que es el tiempo a la mejoría clínica, es similar en el grupo de Remdesivir y en el grupo del placebo. Y no hay tampoco ninguna diferencia en ninguno de los otros parámetros. Ni la mortalidad al día 28, que como veis es del 14 y del 13%, y las diferencias, por tanto, no son significativas, ni ninguno de los parámetros, de los 6 parámetros que se miden en la escala que se ha elaborado para los ensayos clínicos de la COVID-19. Y como veis, ni en el alta, ni en las hospitalizaciones hay ninguna diferencia. Bueno, pues puede que sea cierto o puede que no lo sea, de nuevo, porque el ensayo clínico no tiene tamaño muestral suficiente. Esta es la gráfica que representa lo que acabamos de comentar, el endpoint primario, en la tasa de mejoría clínica similar en los dos brazos, la de los Remdesivir, la del grupo control, pero de nuevo, viene a ser llamativo que no hay tampoco diferencia en la tasa de negativización de las PCRs, ni en el nefrotis nasofaringeo, ni tampoco en muestras respiratorias del tracto inferior. ¿De acuerdo? De nuevo, ya aprenderemos, pero yo no sé si algo que no está mediado por el control del virus puede tener luego consecuencias clínicas. No lo sabemos, pero de nuevo, un estudio que te muestra algo, pero que no llega a ser concluyente. Y el último estudio que os traigo es el más reciente, que es el que estuvieron haciendo en los NIH americanos. Este es un estudio dirigido desde allí, pero es multinacional, es un doble ciego, con poder suficiente, se han aleatorizado 1.100 pacientes, con poder suficiente para llegar a las conclusiones que se pretenden, 60 centros de todo el mundo, adultos con neumonía leve o grave, pues tienen que tener neumonía, y se administra la misma pauta de Remdesivir frente al placebo. De nuevo, el tiempo a la recuperación es la variable principal de evaluación. Como sabéis, el estudio lo cuentan en el New England en estos resultados preliminares. El estudio tuvo que ser interrumpido porque se había alcanzado la evaluación principal, la variable principal se había alcanzado antes, había diferencias significativas en el brazo de Remdesivir respecto al grupo placebo. Y aquí lo tenéis. Cuando van viendo, ven que la mediana del tiempo de la recuperación es de 11 versus 15 días,
se corresponde con este gráfico, las diferencias son significativas. Hay diferencia en la mortalidad del 7 al 12%, pero esto, con el análisis que iban hecho en ese momento, la diferencia no es significativa, ¿eh? Y a mí, el dato que he querido recoger aquí es que el beneficio en el tiempo de recuperación es independiente de cuánto llegue el paciente desde el inicio de los síntomas. Es decir, que si viene un paciente al hospital con poquitos días ya de Remdesivir, se mejoraría y más rápidamente, y si llega tarde, también merece la pena darle porque también mejoraría. Lo que pasa es que ya sabéis que dividieron entre menos de 10 días de síntomas, pero no sabemos si 3 es lo mismo que 8 o más de 10 días de síntomas. Esto yo no lo he entendido bien, pero ellos dicen que estadísticamente no influía, porque si veis aquí, los pacientes que no reciben oxígeno o los pacientes que reciben oxígeno de alto flujo, ¿vale? No habría diferencias entre ellos. Y uno no entiende bien si tiene que ver con la situación basal de los pacientes, pero ellos aseguran que tras hacer los análisis correspondientes no hay interacción entre la situación basal más o menos crítica y los beneficios del Remdesivir. Esto es lo mejor que tenemos de momento de Remdesivir, pero tenemos que esperar a que se acabe este ensayo clínico de los NIH y que los ensayos de registro de Gilead den también por fin sus resultados finales. Con esto, la revisión de hidroxicloroquina más menos acitromicina, del Caletra y del Remdesivir, los fármacos que más hemos utilizado, doy por cerrado el capítulo de revisión de antivíricos y si luego tenéis alguna pregunta al respecto, la contestaré con mucho gusto si la sé. Y sí que quería dedicarle unos minutos a hablar de un tema que en clínica ha sido muy debatido, porque todos nos hemos dado cuenta de la importancia que era limitar la respuesta inflamatoria del hospedador frente al coronavirus. Y aquí la gran discusión ha sido si esteroides sí o no, y luego, pues bueno, el papel que los inhibidores de la IL-6, de la IL-2 o de la JAK estaba jugando. En concreto hemos utilizado mucho tocilizumab, pero de eso los datos que hay son todavía muy insuficientes y de muy baja calidad. Por eso me he limitado a analizar algo muy importante, que es el uso de esteroides en estos pacientes. Y el uso de esteroides está lleno de controversia, porque si miráis y analizáis lo que se ha publicado de esteroides en el COVID-19, aquí os lo resumo, son datos realmente malos, de los cuales no se puede sacar ninguna conclusión válida. Si miramos hacia atrás y vemos qué tal se han portado los corticosteroides con otros coronavirus, pues ya os comento que tanto con el SARS como con el MERS, la mayor parte de los estudios no son concluyentes, tanto lo de literatura inglesa como los chinos, no son concluyentes. Es más, en algunos de los artículos se habla de posible perjuicio de la administración de esteroides a los pacientes que tenían SARS o que tenían MERS. ¿De acuerdo? En pacientes con coronavirus que desarrollan síndrome de estrés respiratorio del agudo, en dos ensayos clínicos aleatorizados en los cuales se administró metilprednisolona, no fue efectiva, ni siquiera administrada precozmente, y en un ensayo clínico pequeño quiere hablar de cierta mejoría de este síndrome de estrés respiratorio. De aquí no podemos sacar tampoco muchas conclusiones de su papel, y hay un metaanálisis que se ha publicado hace poquito, un metaanálisis en el que lo que él viene a encontrar es que primero, en todos los sitios y en todos los estudios que analizan, tanto del SARS-CoV-2 como del SARS original, tendemos a dar, como es lo suyo, tendemos a dar esteroides a la gente que está más malita. En los pacientes más críticos, ahí aquí veis la odds ratio, el risk ratio con respecto a lo más leve. Se los damos a los que llaman malitos. Y chicos, y aquí como veis el efecto de los corticoides en la mortalidad, y parece que globalmente la administración de corticosteroides aumentaría la mortalidad de los pacientes con SARS o con MERS. Por eso es por lo que la inmensa mayoría de las guías del mundo no recomiendan dar esteroides a pacientes con este nuevo coronavirus. Y yo, el único artículo que he encontrado que empieza a sumar evidencia y que es lo que estamos haciendo muchos de nosotros, es ese estudio, todavía en prensa, que ha sido aceptado hace poquito, es un estudio que hacen en Michigan. Tiene también sus efectos metodológicos y en eso no entraré, pero bueno, da una visión diferente que se va acumulando con otros estudios de diseño parecido. En este caso,
Ahí en Michigan lo que hace, fijaros, reclutan a pacientes en cuestión de 2 semanas, y lo que hacen es comparar lo que pasa antes y después de una fecha, el 20 de marzo, en la cual cambian el protocolo de actuación en el hospital. Antes del 20 de marzo no dan esteroides y a partir del 20 de marzo de esa semana dan metilprednisolona a dosis relativamente bajas, de 0,5 a 1 miligramo por kilo y día, que dividen 2 dosis y lo dan durante 3 días y la administran de manera precoz en el curso de la neumonía. ¿Vale? Siguen los pacientes durante 14 días y miran lo que encuentran. Ellos hacen un objetivo compuesto de muerte, de insuficiencia respiratoria con necesidad de ventilación mecánica o de traslado a la UCI y ver que tanto en el endpoint compuesto como en cada uno de los 3 componentes encuentran diferencias significativas y vendrían a reducir en más de la mitad el morirse, el necesitar ventilación mecánica o el ingresar en UCI. Por tanto, de ser cierto a esto, y mucha gente lo hemos aplicado con criterio, viendo o intuyendo que podría beneficiar, sería una intervención muy positiva. Es más, cuando mira otros objetos secundarios, como la necesidad de ventilación mecánica global, el desarrollo de síndrome de distrés respiratorio, o miden la medida de estancia hospitalaria, ver que de nuevo todo es significativamente diferente entre el grupo que se trataba antes de administrar esteroides con el standard of care o el grupo que recibe prednisolona de manera precoz. En el análisis multivariante que hacen, encuentran que la administración de esteroides es un factor independiente para disminuir hasta en un 60% este objetivo compuesto principal. Ya os digo, es un estudio retrospectivo, observacional, con limitaciones metodológicas, pero que anima a pensar que podríamos tener un beneficio con eliminar la respuesta inflamatoria mediante la administración de esteroides precoces. Amigos, y después de esto ya termino, ¿qué nos queda y qué se recomienda en el mundo con esto? Pues mirad, os podéis imaginar, después de lo que os he presentado, con los datos poco concluyentes que hay todavía y pocos ensayos clínicos que llevarse uno, pues podéis imaginar, mirad lo que dicen, por ejemplo, lo de la OMS. Aquí os lo resumen. No hay ninguna evidencia actualmente para recomendar ningún tratamiento específico contra el COVID-19 para pacientes con una infección confirmada. Y así lo dejan. No hay ninguna evidencia para recomendar ningún tratamiento específico. No es diferente de lo que dice la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas. Si veis, y esto es un resumen, si veis los diferentes regímenes y fármacos, y os venía aquí, no hacen ninguna recomendación, solo administrarlos solo en el contexto de ensayos clínicos y no se atreven a recomendar nada. Lo único que hacen es que contraindican el uso de esteroides en los pacientes que tienen neumonía sin síndrome de distrés respiratorio. Y finalmente, los NIH, que ahora lo han modificado brevemente, pero vienen a decir algo parecido. No se recomienda ningún fármaco en la profilaxis, tampoco se hacen recomendaciones para tratamiento antivíricos o inmunomoduladores específicos, ya que ningún fármaco se ha mostrado seguro y efectivo, lo mismo que dicen los otros. Ellos no recomiendan el uso de hidroxicloroquina y acitromicina fuera de ensayo clínico para riesgo de toxicidad, ni tampoco de Caletra por los resultados negativos en ensayos clínicos. ¿De acuerdo? El panel tampoco recomienda, va en contra de los interferones y los inhibidores de la quinasas, ¿vale? Y tampoco recomienda los esteroides sistémicos en pacientes que no tengan el síndrome de distrés respiratorio. Únicamente recomienda los esteroides para los pacientes con shock refractario, en lo que se ha demostrado en otros estudios que es eficaz. Chicos, por tanto, después de casi 5 meses de evolución de la epidemia, de un montón de publicaciones que nos han asediado de estudios observacionales de baja calidad, hoy por hoy todavía los organismos y sociedades científicas internacionales no se encuentran con datos suficientes para hacer ninguna recomendación terapéutica sólida. Yo lo dejo aquí, amigos, os agradezco mucho vuestra atención y ahora me someto a las preguntas que me queráis hacer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Santiago, por tu intervención. Y como sé que tienes prisa, que tienes otra cosa ahora mismo que atender, me han pasado todas las preguntas que en este momento están llegando para todos, para los 3 ponentes. Entonces las he agrupado y te voy a hacer a ti las primeras.
La primera es, ¿cuál es su opinión en relación al tratamiento con hidroxicloroquina? ¿Es más útil administrarla temprano, cuando comienzan los síntomas? Bueno, por lo que hemos visto, ahora mismo no podemos concluir que la hidroxicloroquina sea eficaz en ningún momento, ¿eh? Ni al principio, ni al medio, ni en los pacientes con enfermedad grave, ¿eh? Por tanto, no estamos en disposición de hacer una recomendación en ese sentido. Los datos que tenemos procedentes de los estudios observacionales y lo que hemos visto en los ensayos clínicos, no hay ningún dato a favor de la eficacia de la hidroxicloroquina. Otra cosa es si, además de no ser eficaz, puede o no puede causar daño, ¿eh? Pero yo creo que seguramente no cause, en mi impresión personal, seguramente no sea beneficioso en ningún estadio de la infección. La siguiente está relacionada y dice, muchos hospitales comenzaron a tratar asociando hidroxicloroquina con acitromicina. ¿Se han sacado conclusiones sobre ello? ¿Algo ya has comentado? ¿Sí? Efectivamente, hemos comentado y fue aquella publicación a la que hemos hecho referencia del grupo francés la que, pues ante la desesperación, hizo que mucha gente empezara a poner hidroxicloroquina con acitro, ¿eh? Esos son los datos que lo justifican, pero ya hemos visto luego cuál ha sido el desarrollo hasta demostrarse en otros estudios que eso no ocurre y llegar a la conclusión de que puede elevar puede prolongar de manera peligrosa el QT y causar toxicidad grave. Por tanto, yo creo que hoy por hoy no sé si hay nadie en el mundo que apoyaría seguir dando hidroxicloroquina a cualquier dosis con acitromicina. Creo que no. Bueno, la siguiente pregunta es, tras las críticas mostradas por el estudio del Lancet sobre la hidroxicloroquina y los cambios de endpoints a mitad de estudio del Remdesivir en Estados Unidos, ¿pueden los intereses comerciales posicionarse por delante de la medicina basada en la evidencia? Esta es una pregunta que es delicada de responder, me refiero. ¿Pueden temas políticos o económicos cambiar la imagen o la percepción que se tenga de un producto de un determinado ensayo clínico? Puede intentarse, pero ahí, hombre, yo creo que ahí está nuestro espíritu crítico para saber discernir lo que es más o menos verdad. No sería exclusivo de los productos para la COVID-19. Esto ocurre con el tratamiento de la gripe, con los tratamientos antirretrovirales, con los antibióticos, ¿eh? Se puede vender y se puede trasladar una imagen de un ensayo clínico de un producto que no se corresponde exactamente con la realidad científica del mismo. ¿Puede haber intervenido intereses comerciales en vender una determinada imagen, en este caso de Remdesivir, o intereses políticos precipitar una decisión con respecto a la hidroxicloroquina? No es descartable, no lo podemos afirmar, no tenemos nada en las manos para afirmarlo, pero no es descartable. Pero ya digo, no sería singular ni particular para la investigación con fármacos para la COVID-19. Desgraciadamente, eso está presente en toda la investigación científica, más allá de la entidad de que se trate. La siguiente pregunta sería, en su opinión, ¿cuál es el papel del Remdesivir en estadios iniciales? Esto todavía no se ha investigado. Hay un ensayo clínico específicamente diseñado para dar Remdesivir a pacientes con infección leve moderada, ¿eh? Pero si hacemos caso a las conclusiones del estudio que hemos presentado del NIH, con esos resultados preliminares, ellos ahí aseguran que los beneficios del Remdesivir, es decir, el acortamiento del tiempo a la mejoría, es independiente del momento que se dé tras el inicio de los síntomas. Es decir, que en pacientes leves con pocos días de evolución o en pacientes graves con más días de evolución, el Remdesivir mostraría su beneficio clínico. Yo particularmente creo que si un fármaco lo hemos de administrar, y en este caso un fármaco antivírico, tiene sentido, como en todas las infecciones, administrarlo cuanto antes en el curso clínico de la enfermedad. Algo que beneficie en un estadio más tardío debe seguramente ser beneficioso también en estadios precoces. Y en ese sentido es, digo, donde se mueven los resultados del ensayo clínico de los NIH. Hay un par de preguntas más para terminar. ¿Qué haría diferente si volviera a empezar el proceso vivido en las últimas semanas? ¿Qué haría yo de diferente? Sí. Desde el punto de vista clínico,
Sí. Seguramente algo que yo creo que todos hemos aprendido y ya fuimos conscientes durante los días de la epidemia, era que seguramente tendríamos que haber aprovechado, o sea, éramos conscientes de que manejábamos a los pacientes más por intuición y con buena voluntad que basándonos en ninguna evidencia científica. Por eso nos agarrábamos a lo que venía de Caletra de China, por eso nos agarrábamos a la hidroxicloroquina con la citromicina de ese estudio tan chiquitito que hemos comentado, por eso hemos administrado tocilizumab y esteroides. Y seguramente no creo que nadie dudáramos de que si hoy empezáramos, creo que desde el día cero nos organizábamos para poder sacar fruto de nuestra experiencia y hacer aportaciones valiosas a la ciencia con el montón de pacientes que hemos tenido. Habríamos podido desarrollar ensayos clínicos con los diferentes fármacos que estábamos teniendo y obtener datos sólidos para el manejo de los pacientes, con solo haberlo pensado, haber hecho un registro adecuado y haber diseñado los ensayos clínicos en ese momento. Y la última, ¿qué recomendaría o compartiría con colegas en otros centros de los que haya podido observar o poner en práctica en el tuyo? ¿Te refieres, Marta, a centros que no hayan pasado por la epidemia todavía y que la puedan pasar, o centros más pequeños que el nuestro? Más pequeños, con menos casos, ¿no? Yo creo que la mayor parte de los hospitales han tenido pacientes suficientes para adquirir experiencia y llegar a sus propias conclusiones. Yo seguramente, si de algo podríamos decir, oye, después de haber visto tanto, asumiendo que los fármacos han demostrado no ser eficaces en la mayor parte, seguramente prestar mucha atención a todas las medidas de soporte que son las únicas que realmente se han mostrado eficaces. Y seguramente estar muy alerta a que en los primeros días de evolución de los pacientes, antes de llegar a ese séptimo día crítico, en el que se diferencian lo que van a ir bien de lo que no van a ir tan bien, antes de ese día aplicar las medidas necesarias para evitar la mala progresión. Yo creo que esa es una enseñanza. Y otra enseñanza importante que hemos adquirido es que se pasa en 24 horas, se pasa de estar relativamente estable a necesitar la intubación. Y seguramente esa sensibilidad que se adquiere después de ver los pacientes sería muy bueno que personas que todavía no lo han manejado la adquiriesen para evitar desenlace fatal en pacientes, que sería prevenible una mejor evolución. Pues muchas gracias. Ninguna pregunta más para ti y un placer haberte tenido y haberte escuchado. Y sé que tienes mucha prisa, por lo tanto, continuamos con las preguntas de los siguientes ponentes. Muchas gracias, Marta. El placer ha sido mío. Me acaban de pasar algunas de las preguntas que se están recibiendo porque hay muchas personas conectadas y están entrando preguntas directamente. Tengo que decir que todas estas preguntas se pondrán en la página web de Portal Pharma en un documento y ahora simplemente pues las que dé tiempo porque ya estamos al límite de horario, pero por lo menos he seleccionado 5 o 6 para cada uno. La primera sería para el doctor Cantón, que es, ¿hay alguno de los clades que se ha convertido en mayoritario en nuestra área? ¿Qué hay de esas correlaciones de las distintas mutaciones o indels con las características clínicas? Bueno, yo creo que de momento lo que se está es en la secuenciación, en la comparación de esas secuencias, en hacer esos árboles filogenéticos. Lo que ha sido publicado era el trabajo que he puesto, que ha sido recogido por colegas del Instituto de Salud Carlos III con secuencias que estaban subidas por distintos investigadores, entre ellas pues secuencias de la Comunidad de Madrid o de nuestro propio hospital, donde hace referencia a esos dos clados mayoritarios, pero falta todavía esa correlación con la sintomatología clínica que pueda explicar pues algunos de los no sé, de las situaciones más graves del propio paciente o de la dispersión que pueda ser distinta en distintos lugares de España. Yo creo que todavía nos falta algunos datos para poder concluir si esos clados tienen mayor o menor importancia desde el punto de vista epidemiológico o desde el punto de vista clínico. Hay otra que comenta, que pregunta que ¿pueden los animales de compañía transmitir este virus?
Bueno, esto hubo una preocupación, sobre todo al principio, por una publicación que vino de Hong Kong. Yo creo que era un perro que había padecido o tenía sintomatología por coronavirus, habían encontrado este microorganismo. Bueno, lo primero que hay que decir es que el coronavirus lo podemos encontrar en los animales, lo cual no significa que pueda existir una transmisión de esos coronavirus de los animales o de los animales de compañía, en este caso al hombre. Hasta donde yo sé, esto no se ha demostrado. Sí se ha demostrado la presencia de coronavirus, el que tenemos ahora en los animales, pero también a lo mejor hay que ser cautos en estas afirmaciones porque podría ser simplemente la detección de ese material genético en un ambiente donde se ha dispersado ese coronavirus. Nuevamente, no existen esas evidencias que puedan hacer pensar que la transmisión de animales de compañía al hombre va a jugar un papel importante en la permanencia o en la transmisión del SARS-CoV-2. ¿Realmente el uso de mascarillas limita la transmisión del virus? Hombre, yo creo que es evidente. Yo creo que ir en contra de esta recomendación actualmente no sería lógico. No solamente protege al que pueda estar, bueno, no protege al que pueda recibir esa carga de esas gotículas donde está presente el coronavirus, sino que aquella persona que está padeciendo la infección, si lleva esa mascarilla, y aquella persona que es susceptible de adquirir el coronavirus, es cuando mayor eficacia existe. Al inicio las recomendaciones eran más en los pacientes exclusivamente, pero ahora actualmente la recomendación sería en toda la población precisamente para evitar esta dispersión. Yo creo que hay que seguirla en este sentido. El otro día leí además una noticia curiosa que aparecía en el periódico, que en Estados Unidos el MIT está desarrollando unas mascarillas incluso con unos biosensores lumínicos que cambian de color cuando está presente el coronavirus. Bueno, esto podría ser un aspecto de ciencia ficción, pero que podría ser interesante precisamente para detectar la posible presencia del coronavirus. Es otra idea más que estamos viendo que será bienvenida si se desarrolla a gran escala. Otra pregunta ha entrado para ti. ¿Cómo puede evaluar el riesgo en el trabajo de contagiarme por este virus? ¿Cómo puedo evaluar el riesgo en el trabajo de contagiarme con este virus? ¿Y si soy seropositivo? Bueno, vamos a ver. El ser seropositivo nos puede dar, si quieres, cierta seguridad, pero esa cierta seguridad no debe hacer bajar la guardia, puesto que podíamos actuar en contra de unas recomendaciones generales de utilizar simplemente una mascarilla. El mero hecho en sí de ser seropositivo, tener una IgG, lo que nos hace es evidenciar que hemos estado en contacto con el coronavirus, que con una alta probabilidad esos anticuerpos son neutralizantes y con una alta probabilidad yo no voy a padecer una infección por este mismo coronavirus otra vez, es decir, que no voy a tener una reinfección por el coronavirus. Esto con una alta probabilidad, puesto que no lo sabemos al 100%. Y también si nos atenemos a otro tipo de infecciones respiratorias, con una mayor probabilidad voy a ser menor transmisor del coronavirus. Pero repito, esto no podemos ponerlo en una situación que bajemos la guardia absolutamente, puesto que iríamos en contra de unas recomendaciones generalizadas de mantener esas situaciones de precaución. En este caso sería pues, la utilización de las mascarillas, por ejemplo. Y en cuanto a la evaluación del riesgo, yo creo que esa matriz que he presentado en un artículo que ha sido publicado pues, hace 2 o 3 días en el New England, nos puede hacer reflexionar. Si estoy en una edad de riesgo, tendré mayor probabilidad. Y si yo voy a tener un mayor contacto con personas que sean mucho más susceptibles, es cuando se eleva el riesgo a un nivel más alto. Yo creo que en definitiva es aplicar el sentido común, puesto que no vamos a tener una certeza de si yo utilizando todas las medidas de protección el riesgo va a ser absolutamente cero. Lo que sí lo vamos es a minimizar, pero si soy de una población de riesgo y podría estar en contacto con población que transmita ese virus, lo más sencillo sería recomendar, pues aparte de esas medidas de contención, del distanciamiento, del uso de mascarillas, si es posible utilizar un teletrabajo, esa sería la indicación más adecuada para ello. Y por último, porque si no, no va a dar tiempo, Sí. ¿qué papel tienen los supertransmisores en el mantenimiento y dispersión de este virus?
Bueno, se ha discutido mucho sobre lo que significan los supertransmisores. Más que yo hablar de unos supertransmisores, hablaría más de aquellas personas que son asintomáticas o paucisintomáticos y precisamente por esa situación de ser asintomáticos o con unos síntomas muy leves, no manifiestan la enfermedad y como la transmisión se produce antes de la aparición de los síntomas, estas personas son las que tienen mayor responsabilidad en una transmisión. Pero probablemente yo hablaría más de esa situación más que de una situación particular de un individuo que mantenga unas cargas virales durante más tiempo que pueda transmitir a otros. No sé si a lo mejor Juan Carlos tiene alguna información específica en relación a estos hipertransmisores, pero yo creo que está más en relación con esa situación de infección asintomática o colonización asintomática, por llamarlo de alguna forma. Muy bien. Bueno, para esto quería comentaros mi enhorabuena a los dos por ese estudio de seroprevalencia, que es el primero que se ha hecho en España con tal cantidad de personas, porque la N son 5.000 casi, ¿no? 5.000 bueno, trabajadores del Ramón y Cajal. Realmente son más. Lo que pasa es que el primer análisis que hemos hecho ha sido con esos 5.000, pero hemos llegado casi a los 6.000 trabajadores. Incluimos también el Instituto de Investigación, que está asociado al propio hospital, y también hemos añadido otro hospital que dependen sus trabajadores del servicio de riesgos laborales de nuestro propio hospital. Esto nosotros hemos sido las personas que lo hemos ejecutado, por así decirlo, pero ha participado muchísima más gente desde la dirección del hospital, el hacer lo que son las peticiones para tantos trabajadores, incluso pues facultativos de otros servicios nos han ayudado con las pruebas rápidas para poderlas realizar, porque esto ha sido también una de las particularidades de este estudio. Y yo creo que hemos obtenido unas conclusiones que son, bueno, muy útiles tanto en los test rápidos como en las distintas técnicas de ELISA o de quimioluminiscencia y que esperamos comunicar de una forma pues más reglada a través de publicaciones en un futuro próximo. Sí, de estas preguntas para el doctor Galán han entrado bastantes respecto a los test rápidos. De las pruebas rápidas parece que hay bastantes en el mercado que dan falsos positivos. ¿Habéis detectado qué porcentaje de falso positivo y falso negativo en términos generales con este estudio? Porque habéis hecho una doble prueba, test rápidos y ELISA, ¿o cómo? Vamos a ver, dar cifras absolutas aquí es más propenso a equivocarse uno que a acertar, porque la variabilidad de técnicas diagnósticas que no han sido casi validadas y que se han puesto rápidamente en el mercado, tenemos técnicas que son unas sensibilidades aceptables y otras estrategias con unas sensibilidades muy mejorables. Entonces, yo creo que el abanico ahora es demasiado amplio como para decir que hay un número absoluto de porcentaje de falsos positivos o falsos negativos, porque la realidad es que se detectan tanto de las dos cosas, tanto falsos positivos como falsos negativos. Hay sistemas que van de unas faltas de sensibilidad que estarían en torno a un 10%, es decir, que hablan de hasta una sensibilidad del 90%, los packet insert, y luego en el campo estamos hablando de 60 o 70%, y hay otras que están, como hemos comentado, que incluso no llegan al 30%. En los estudios que hemos comparado nosotros, sí que se observan algunas diferencias entre los test rápidos y las técnicas de referencia que son los ELISAs que se hacen en el laboratorio. También influye ya no solo la propia técnica, sino la propia también metodología. Nosotros lo que recomiendan muchas veces para ser un verdadero point of care, realmente utilizar con una gota de sangre en el individuo, y nosotros lo que habíamos hecho era obtener sangre total del individuo por punción venosa y poder tener más volumen de muestra. Eso probablemente ha hecho que nuestros resultados fueran incluso mejores de los que podían ser
incluso esperados. Nuestros datos indican que con esa estrategia de obtener muestra de sangre total, la sensibilidad especialmente para la IgG ha sido muy buena, superior al 90%, 93%, 94% de correlación con el ELISA. El valor predictivo positivo y negativo también ha dado resultados muy buenos. Es decir, que la utilización de la IgG para estudios de seroprevalencia, las técnicas de inmunocromatografía para detectar IgG son muy buenas. Nos entra más duda ya con la IgM, los test rápidos con la IgM, donde la sensibilidad se ha reducido por debajo del 50%. Aquí hay otra pregunta que entra que dice, si en un paciente asintomático se hace un test rápido y sale la IgM positiva, ¿qué se puede aconsejar? ¿Que se tendría que hacer la PCR si es asintomático el paciente? Eso ahora mismo es objeto de discusión en muchos foros, incluido dentro de los profesionales que nos dedicamos a esto. Hay gentes con diferentes sensibilidades y diferentes opiniones. El propio ministerio nos dice que en un paciente habría que testar una PCR, sobre todo por el momento epidemiológico en el que estamos, para poder identificar, aumentar las probabilidades de identificar población asintomática. En ese sentido, probablemente tenga una justificación en un corto periodo de tiempo, pero mi opinión personal a medio plazo es que probablemente la IgM nos pueda confundir más, hacer más ruido de fondo en población asintomática, insisto. Tener una IgM positiva nos pueda confundir más una vez que salgamos de esta situación epidemiológica tan puntual. En ese sentido, si se detectan más falsos positivos con los test rápidos, el consejo sería siempre que se pueda hacer test ELISA, ¿no? O quimiluminiscencia. Sí, la recomendación, de hecho lo que nosotros abogaríamos es por hacer técnicas de ELISA siempre que sea posible en el cribado poblacional. Entendemos que no siempre eso es fácil ni factible y que cuando queramos y de nuestra opinión salga el poder hacer técnicas de inmunocromatografía en individuos institucionalizados, deberíamos de obtener pruebas de ya nuevas generaciones de técnicas de inmunocromatografía que sean con mejor sensibilidad y especificidad que las que tenemos ahora mismo en el mercado. Y la última, porque ya estamos fuera de hora, ¿qué opinas de los estudios que correlacionan la carga viral con alguno de los supuestos clínicos o contagiosidad? Es verdad que los primeros estudios hablaban de una correlación de carga viral y clínica. Esos estudios estaban basados solo en el valor del CT, eran estudios totalmente clínicos y, como he dicho en mi presentación, el tener un único dato de un CT realmente no nos indica mucho cuál es la carga viral real que en ese individuo existe. Tenemos que verlo en el contexto de cómo es la calidad de la muestra, cuál ha sido la eficiencia de la PCR. Hay una serie de parámetros analíticos que debemos de tener en cuenta. Los siguientes estudios que se hicieron nos dicen que no existe una correlación entre carga viral y clínica o evolución del paciente, pero los datos que yo les he presentado aquí, si tenemos en cuenta la celularidad, sí que podemos, no sé si correlacionar con clínica, pero sí nos ha servido de gran utilidad poder inferir cómo es la velocidad de aclaramiento de individuos. No todos los individuos tienen una misma velocidad de aclaramiento viral y estamos trabajando ahora mismo para ver si podemos establecer una correlación entre la clínica y la velocidad de aclaramiento. No tanto la carga viral de origen, porque probablemente individuos con una patología leve o moderada van a tener cargas virales de inicio altas. Lo importante es la velocidad con la que aclara o va disminuyendo la carga viral en los individuos. Y hablando de carga viral, ¿podemos hablar si nos encontramos ante una muestra que no es homogénea como es el frotis nasofaríngeo? ¿Se debería de hacer una aproximación por el número de células o de DNA humano en la muestra? Por supuesto, yo he presentado aquí los
los datos que son más fáciles de presentar y que los utilizamos en el día a día, pero en el laboratorio estamos cuantificando carga viral de una manera un poco más complicada. Hemos diseñado y hemos construido un plásmido con una carga con concentración conocida y eso nos permite establecer una recta de regresión. Sobre eso ya establecemos el valor del CT de la célula, del marcador de celularidad humana y el marcador de célula viral, y establecemos unas fórmulas matemáticas que nos permiten inferir con más precisión la carga viral en cada momento. Y la última pregunta para ambos es, ¿cuál sería la principal lección de futuro? ¿Qué haríais diferente si volviera a empezar el proceso vivido en las últimas semanas? Bueno, vamos a ver, si nos volviésemos a enfrentar a una situación similar, yo creo que no hay que minimizar cualquier situación de alerta que pueda venir de una emergencia de un patógeno que pueda ser nuevo, porque eso puede significar pues una necesidad de plantear recursos de forma importante para abordarlo. Yo creo que en el inicio todos minimizamos la situación, las noticias que venían de China, probablemente por los propios porcentajes, incluso públicamente decíamos, bueno, esto se parece a una gripe, pero realmente ya nos empezaron a preocupar que esto no era realmente una gripe por los datos que teníamos de nuestros colegas en Italia. Teníamos que haber actuado antes, ya digo, porque aquellos países que actuaron antes han podido afrontar y salir de ese pico pues mucho más fácil de lo que está ocurriendo actualmente en España, que se nos está costando en esas fases que estamos deseando que todos terminen y volver pues a tener pues una actividad que podríamos calificar de absolutamente normal. Teníamos que haber actuado un mes antes, por lo menos, ¿no? O un mes desde que avisó la OMS. Con que hubiésemos actuado cuando estaba avisando la OMS, pues hubiese sido probablemente suficiente. Los primeros casos positivos que tuvimos en Madrid fueron en la semana del 25-24 de febrero. En nuestro hospital fue el 29 de febrero, probablemente ya con las noticias que teníamos y que venían anteriormente, porque así nos dijeron que teníamos que montar este diagnóstico en los hospitales pues, que eran más importantes en la Comunidad de Madrid en cuanto a volumen de actividad, y que luego se montó en el resto de los hospitales, con haber actuado simplemente 2-3 semanas anteriormente en cuanto a esas medidas, pues yo creo que la curva de ascenso hubiese sido absolutamente distinta. Pero bueno, esto es fácil decirlo en el momento actual. Yo creo que habrá que evaluarlo con todos los datos cuando ya tranquilamente podamos hacer un análisis más sosegado. Yo quisiera añadir a esto que yo creo que ya somos, lo hemos dicho muchas veces, pero tenemos que ya ser conscientes después de esto que vivimos en un mundo único, es un mundo muy unificado y que todos somos vulnerables a cualquier agente infeccioso. Ya no debemos de pensar que el ébola no nos va a venir nunca, que una infección que aparece en una cueva en China no nos va a venir. Yo creo que ahora cualquier enfermedad infecciosa que surja en cualquier sitio, somos potencialmente población vulnerable y debemos desde el minuto 1 estar preparados para que eso pueda ocurrir. No lo hicimos así, como dice Rafael, porque pensábamos que, bueno, era muy probable que eso quedara confinado o sería mínimamente la exposición. Yo creo que ya hemos aprendido o debemos haber aprendido la lección de que cualquier agente que surja en cualquier lugar del mundo, al día siguiente debemos de empezar a trabajar en la probabilidad de que eso, con mayor o menor probabilidad, eso puede ocurrir. Y una aclaración más qué cosas hemos aprendido. Desde el punto de vista estrictamente del diagnóstico, hemos aprendido que, yo he aprendido que cada paso que se hace en el laboratorio, cada paso, desde la extracción de material genético, desde una PCR, desde tener material de todo tipo, debemos de tener en una situación de estas muchos posibles suministradores de todo el material. No podemos confiarnos en un único suministrador porque si la demanda en cualquier empresa es tan grande que todas podrían tener dificultades en el suministro. Hemos tenido dificultades en suministros de torundas para hacer las tomas nasofaringeas, hemos tenido dificultades en reactivos para extraer el RNA, hemos tenido dificultades en todo eso
y una reflexión que debería de quedar para toda la comunidad es que se ha evidenciado las carencias en el tejido industrial biotecnológico de países como el nuestro. Cuando países como Francia, Estados Unidos o Alemania han visto en dificultad a su población, han facilitado o promovido que esas grandes multinacionales que tienen sus orígenes en esos países les hayan instado a que todo el material o la mayor parte del material pudiera quedar a esos países. Y eso, aquellos países que no tenemos un gran tejido industrial, nos hemos quedado muy vulnerables a la disponibilidad de un soporte a gran escala para poder afrontar el diagnóstico del COVID. Muy bien. Pues ya finalizamos porque estamos fuera de hora, pero ha sido tremendamente interesante y aclaratorio y yo os doy las gracias una vez más. Y las gracias también a todos los asistentes que esperamos no haberos defraudado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.